Quédate porque hoy te voy a contar una historia emocionante de Víctor, un paraguayo que es suscriptor de este canal y que a principios de este mes me pidió ayuda para ayudarle a rescatar $300.000 USDT que le robaron en su cartera. Me cuenta cómo fue el proceso y le ayudo con una herramienta gratuita que hoy te voy a contar y le pongo tras la pista del ladrón, con muchas posibilidades de que consiga atraparle. Si quieres saber cómo, quédate y te lo cuento. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptomi. Y como te estaba diciendo, el vídeo de hoy es muy interesante porque te voy a contar cómo Víctor, un suscriptor de este canal, perdió $300.000 hace unos meses por hacer la mayor tontería que te puedes echar a la cara, pero que cualquiera podríamos caer, y cómo le ayuda a ponerle tras la pista del ladrón para que las autoridades terminen la misión. Antes de nada decirte que 3 Comas patrocina este canal y que justamente aquí debajo tenéis un enlace para que podáis disfrutar en estos días de Black Friday de un 60% de descuento, y sobre todo lo más importante, yo creo, son los 2 planes de lifetime, es decir, que pagas una vez para toda la vida, que es del profesional y del siguiente, que son $999 y $1.499. Aquí debajo en el enlace vais a poder verlos y seguro que a muchos os va a gustar. Dicho esto, el otro día hablaba de una plataforma que se llama Arkham Intelligence, que os dejo aquí el vídeo y aquí os dejo justo el enlace para que podáis abriros una cuenta gratuita, y si queréis podéis ir siguiendo mis pasos mientras hago este vídeo y vais viendo con la cuenta de Víctor, y vosotros mismos vais a ir viendo de manera así como más práctica cómo descubrir dónde está el dinero de Víctor y cómo ha desaparecido. Pero antes, si os parece, voy a explicaros un poco y os voy a poner en contexto cómo es posible que Víctor haya perdido $300.000 y cómo hemos empezado la búsqueda. Así que empezamos. Bien, primero deciros que Víctor se puso en contacto conmigo a través de LinkedIn. ¿Vale? Aquí tenemos la conversación. Fue el 1 de noviembre y me dice que hace 3 meses, más o menos en julio, le robaron 300.000 USDT, que para ellos es mucho dinero, que le ha causado trastornos familiares, obvio y lógicamente, y que sí le podría ayudar a rastrear ese dinero. Dice, hoy existen algunas herramientas que pueden ayudar, pero yo lastimosamente no las sé usar. Así que, bueno, le lamento mucho el robo, la verdad es que me impactó y me puso en su piel de la impotencia y frustración que te puede dar en estos casos. Él me dice que muchas gracias por contestarle pronto y que me deja su wallet para ver si puedo observar algo, y me la pega justamente aquí. Ahora veremos cómo empezamos. ¿Vale? Le pregunté cómo le robaron para aprender también un poco de esto, y me dijeron que su error se debió a exponer su clave privada, pero de una manera bastante tonta. Él quería una aplicación, se bajó una aplicación de una impresora de etiquetas que que compró en Amazon. Y entonces él lo que quería es las claves privadas, imprimirlas en las etiquetas, ponerlas en un álbum y meterlas en una caja fuerte. Pues al ir a copiar y pegar en la memoria de la aplicación para después imprimir esas esas claves privadas, pues llegó un día que volaron. Y la aplicación en cuestión es ShortTicket. Y esta es el aparatito, el Qwerty que compró en Amazon para poder imprimirse las etiquetas. Y se dio cuenta cómo en la historia, ¿vale?, aparecía cómo había pegado la dirección privada. Y él dice que a partir de aquí, al día siguiente, fue cuando le robaron todos los fondos. Así que todo apunta a que esta aplicación fue la que usurpó esos fondos. Así que le preguntaba si era usando Windows y demás, y me dijo que fue desde la app del celular, desde el móvil. Y me decía que si con Arkham se podía rastrear. Y esto es algo que yo os quiero contar y cómo vamos a empezar a hacer esto. Fijaros que él me dio esta dirección y que si yo la meto en Tron, porque era de la red de Tron, me dijo, podemos ver esta dirección. Tenemos aquí, pues bueno, todos los movimientos, y si buscamos, pues bueno, en alguna página podemos encontrar el movimiento de los 300.000. Hay que irse más para atrás, y aquí se presta muy difícil muchas veces divisar transacciones. Por eso
existe esta aplicación gratuita, que aquí debajo os repito el enlace, que además creo que van a hacer un airdrop, así que abriros cuenta que es gratis y además lo podéis utilizar, es una pasada las cosas que podéis hacer ahí dentro. Y una vez que estás aquí dentro, lo que he hecho básicamente ha sido copiar la misma dirección, la copio y la pego en Arkham, ¿vale? Aquí hay un buscador, la pego ahí dentro, le doy a intro y aquí ya me aparece los movimientos de Víctor de una manera mucho más visual. Además, yo ya lo he hecho, le he llamado el Víctor Case y ya he puesto las he etiquetado, ¿vale? Si no etiqueto las direcciones, ¿vale? Se me pone la dirección, lo veréis así, pero luego podéis coger y la podéis etiquetar. Y eso os va a ayudar a seguir la pista después más fácilmente, más organizadamente. Además que si te lo tomas así en plan CSI, pues hasta mola, ¿no? Es como divertido. Pues vemos que aquí justamente tenemos la salida de esos USDT y como es cierto lo que Víctor me decía, donde hace 4 meses, y si pincho en esta link, me dice que fue el 26 de julio a las 8:51, ¿vale? Como de la cuenta de Víctor Case, ¿vale? Salió hacia otra cuenta diferente, ¿vale? Que es esta de aquí. Perdona, a esta de aquí. Que yo ya la he marcado como la Wallet 1 del Drainer, del que ha vaciado las cuentas de Víctor. Bien, ¿esto cómo lo podéis hacer mucho mejor? Si os vais directamente a Visualizer, una vez que estáis en la billetera ya buscada de Víctor, os daréis cuenta que te aparece este árbol de bolitas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podéis, por ejemplo, también, incluso quitas este filtro, le dais más info y aquí podéis también filtrar por valor. Y le decís que queréis filtrar de 299.000, yo qué sé, a 301.000. Le damos al intro. Y por aquí está las cuentas, aquí está, ¿veis? Y aquí tenemos esta dirección. Entonces lo que vamos a hacer es pinchar en la wallet del Drainer. Pinchamos y ya tenemos la primera wallet del que ha robado ese dinero. Le damos a Visualizer y vamos a ver el siguiente movimiento. Fijaros cómo aquí ya se empieza a sintetizar la cosa y vemos cómo de la wallet de Víctor han pasado 300.000 euros a la wallet del Drainer. Y como hemos visto una serie de movimientos a un protocolo descentralizado que se llama Sun.io, que lo que hace básicamente es transformar esos USDT en la red de Tron directamente a Tron, ¿vale? Lo vuelca todo a la moneda nativa de la red. Y vemos aquí, en esta transacción, cómo ya se ha pasado 3,65 millones de Tron, que equivalen a los 298.000 dólares. Es decir, que por las comisiones pues le han volado 1.000 y pico pavos. Entonces, ha hecho básicamente estos movimientos. Y lo pasa a una única wallet, que es la wallet 2. Si pinchamos en la wallet 2 y yo me voy etiquetando todas ellas, vemos como que, para despistar, el Drainer no hace nada y pasa el mismo dinero a una wallet 3, intentando despistar, como ya os digo. Se nota que pues, tiene algo de idea, pero no demasiada. Y aquí empieza un poco la fiesta. ¿Por qué? Porque vemos que el Drainer de la wallet 2 la pasa a la 3 y de la 3 lo que hace es pasarlo a Fixed Float, que es una herramienta de intercambio que hace las veces como de mixer, por así decirlo, ya que si pinchamos justamente en cualquiera de estas pelotas, vemos como una vez que vamos ahí, se dispersa todo el rastro. De hecho, está tardando en cargar porque mira la fiesta. Aquí ya no puedes ver absolutamente nada. Con lo cual te tienes que volver hacia atrás y empiezas a buscar. Y justamente aquí vi que había una billetera que no era ninguna de las otras. Todas tenían unos importes de 4.000, 4.000, 4.000 y esta tenía una de 169.000. Así que decidí pinchar en esta otra cuarta billetera y vuelve a hacer el mismo proceso con cantidades de 6.000. Pero aquí vemos que hay otra pelotita que no es Fixed Float, que es una dirección que yo ya la he etiquetado como billetera 5. Le pincho en esa billetera y la fiesta empieza a centrarse. Y vemos cómo son también cambios de 6.000 euros y aquí hay una de 80. ¿Una de 80? ¿Me dices en serio? Y va a una billetera que es la billetera número 6. Y si le pincho, oh sorpresa,
vemos que el ladrón ha cometido un gravísimo error. ¿Y cuál es ese error? Que ha mandado 80 míseros euros, no sé muy bien para qué, a una dirección de Binance. Y ya sabemos que Binance hace KYC y que tiene todas las billeteras registradas. Y esta precisamente puede ser la pista que ayuda a las autoridades a recuperar, o por lo menos detectar o descubrir quién es el ladrón. Y así, de esta forma tan sencilla, igual para los que estamos habituados a manejarnos con Arkham, pero no para nuestro amigo Víctor, la manera en la que pude detectar este fallo del ladrón y con el que se puede tirar del hilo y quizás recuperar esos $300.000 o por lo menos sentenciar a ese ladrón con unas pruebas que la blockchain nos permite. Así que la historia, tal como ha terminado, pues se la conté en una larga conversación a Víctor y le pregunté que si podía hacer un vídeo de este caso para ayudar a las personas a prevenir y hacer un seguimiento de tu caso. Y él me dice que por supuesto, que no hace más que agradecerme y que siga así y que ayudaría mucha gente a prevenirse. Así que, chicos, este es el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo y recordad que tenéis muchísimos Black Fridays, tanto de 3 comas como de Kingston, como de todas las billeteras. Aprovechar ahora que están en Black Friday, que tienes descuentos. Os dejo por la descripción los enlaces para que ayudéis al canal y ya sabéis, hacerle muchísimos likes, compartir este vídeo si queréis que ayude a más personas y os espero el próximo domingo. Nos vemos, chao.